Bueno, pues se acaba el año 23, ¿qué quieren que les diga? ¿Podría haber sido mejor? Pues clarísimamente mejor, ¿verdad? Nos toca comenzar otro año y nos toca pensar en lo que nos queda. Nos queda Pedro Sánchez, todo un bocadillo de polvorones que nos vamos a tener que tragar mordisquito a mordisquito, pero ¿qué quieren que les diga? Hay muchas cosas por las que pelear y la primera, porque esto que dice Pedro Sánchez no se cumpla. Escúchenle. O bien alzamos un muro ante estos ataques recurrentes a los valores de la España democrática y también constitucional. Ahí lo tienen, un muro. ¿Quién estaría en el lado bueno del muro? Él. ¿Y quién más? Los proetarras, los comunistas, los golpistas, los prófugos, vamos, una colección de delincuentes de agárrate y no te menees. Esos son los del lado bueno del muro. ¿Y a quién nos meterían en el otro lado, verdad? Que suena a la política de nazis, por ejemplo, con los judíos, ¿verdad? Bueno, pues en el otro lado, ¿quién estaría? Estaríamos todos los que pensamos que hay que defender la Constitución, que hay que defender la unidad de España, que queremos la libertad. Ahí estaríamos todos los que, según él, somos los malos. ¿Qué quieren que les diga? Esto, desde luego, no ha sido lo que esperábamos. El año 23 no ha tenido el resultado electoral que esperábamos. Y España va a tener que sufrir por ello. Ahora, les digo una cosa. A partir de ahora nos queda tanto por luchar y tanto por pelear que dejémonos de historias, dejémonos ya de pensar en el año 23 y vamos a pensar en todo lo que hay que recuperar en el año 24, 25, 26, etcétera. Que básicamente lo que hay que recuperar es una cosa que se llama España y otra cosa que se llama libertad. Une las dos y te sale una cosa maravillosa. Y como estos señores van en contra de España y van en contra de la libertad, sale una cosa horrorosa. Esta es la historia. Entonces vamos a dejarnos de estar apesadumbrados, vamos a dejarnos de tristezas, necesitamos empezar a recuperar durante todo el próximo año todo lo que se nos va a ir quitando, se nos ha quitado. La propiedad privada al 100%, bueno, pues está bombardeada, habrá que pelear por ella. La libertad de expresión, habrá que pelear por ella. La libertad de sentirte español en cualquier rincón de España, habrá que pelear por ella. La libertad de ser educado en español en cualquier rincón de España, habrá que pelear por ella. La libertad de ser igual hombre y mujer, mujer y hombre iguales de verdad, no iguales en caso de que tengas un proceso de divorcio, etcétera. Bueno, pues habrá que pelear por todo ello. Y habrá que pelear con muchas más ganas. Por lo tanto, ni apesadumbrados ni historias. Al revés, con muchísimas ganas de pelear por todo esto. Porque la Unión Europea sí que escucha determinadas cosas. Ya se lo hemos explicado en el programa. Y en la medida en la que nosotros vayamos demostrando que los demócratas, los constitucionalistas, los que defendemos la libertad somos nosotros, evidentemente puede haber una reacción. Y esa reacción puede llevarse por delante a esta pesadilla llamada Pedro Sánchez. Así que acaba el 23, empezamos el 24 y como nos queda tanto por luchar, pues en vez de tristes, como que bastante animados porque hay que mantener esta pelea. En el que tiene sumido el Partido Popular al Poder Judicial. Es decir, usted asume que hay lawfare en la justicia. Desde luego este es un caso, vamos, paradigmático de lo que es el lawfare, de la politización de la justicia. Y la clave es por qué lo hace el Partido Popular. La clave es por qué quieres llevarnos a una dictadura. Bueno, cerramos el año 23 y lo cerramos con frases tan lamentables, tan horribles como la que acaban de escuchar. Ahora se lo vamos a explicar. Ha habido todo un elenco de frases y las vamos a ir intentando explicar. Bueno, esto de explicación tiene solamente una, ¿no? Estos señores quieren acabar con España, con la Constitución y con la libertad. Es fácil de entender. Pero les vamos a ir dando un poco el contexto y las distintas frases y de dónde provienen. Porque provienen efectivamente de un grupo que ha decidido que en estos momentos quiere cargarse todo lo que yo acabo de decir. Y básicamente quiere cargarse nuestro sistema democrático instaurado en el 78 con la Constitución española de ese año. Esta es la historia. Bueno, Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Raúl Vilas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Si os pregunto qué tal ha ido el año, casi mejor preguntároslo desde el punto de vista personal que político, ¿no? Me Eso imagino. desde luego, vamos. La verdad es que ha sido un año terrible, ¿no? Y ahora que vamos a hablar de frases, yo pensaba, ¿cuál es la peor frase, ¿no? que nos deja este año? Y casi yo no me iría a ninguna concreta y a lo mejor, bueno, vamos a hablar de las de los independentistas, pero no se han salido del guión, o sea, al final era lo esperable. Para mí lo peor es probablemente lo que hemos escuchado del presidente del gobierno y fíjate, yo me quedo con una del discurso de investidura, de la respuesta que le dio a todos sus socios independentistas, que les dijo, escucharé todas sus demandas. Para mí ese es el resumen de lo peor que nos deja este año y de lo peor que está por venir, desgraciadamente. Raúl, fíjate, haciendo la recopilación, tengo que reconocer que nos hemos acabado yendo mucho más a las frases de Pedro Sánchez o Bolaños, Félix Bolaños, el ministro para todo que tiene, que engloba directamente ministro de Justicia, Poder Judicial, ministro de Relaciones con las Cortes, Legislativo, y ministro de Presidencia, Ejecutivo, los tres poderes en uno. Bueno, si esto no es un amago de dictadura, pues que baje Dios y lo vea, ¿no? Y nos hemos ido mucho más a frases del Partido Socialista que de independentistas. Hemos metido algunas de los otros, pero es que yo tengo la sensación de que este año la gran escalada es que el PSOE ya es todo lo malo de todo el resto. Vamos a escucharle a Pedro Sánchez y te doy la palabra.
¿Usted cree que en España, en nuestro país, hay casos de lawfare? Es decir, ¿usted cree que se ha instrumentalizado la justicia para poder hacer política? ¿Se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país? Definitivamente. En el caso de la justicia, ¿qué? Y se queda tan ancho. O sea, yo, por explicarle a la gente, Raúl, el concepto lawfare y lo que implica como jaque, no voy a decir jaque mate porque yo estoy convencido de que al final le ganaremos esta batalla, pero un jaque muy serio y muy severo a todo lo que hemos construido en España en la etapa más reciente, de respeto a la libertad, de respeto a los derechos, de defensa consagrada en una constitución democrática, ya no solamente de la monarquía parlamentaria, sino de la propia unidad del país, de todo el respeto a la propiedad privada, a la libertad de empresa, etcétera. Sí, es muy difícil seleccionar una frase o algo de este año. El lawfare es que ni siquiera lo utilizan correctamente, es que ni siquiera de lo que hablan se corresponde con la idea original del lawfare, que es que desde la justicia se retuerce la legalidad para perseguir y derribar a rivales políticos. No es lo que ellos están hablando, porque no se ha retorcido la legalidad en ningún momento, porque han sido delitos públicos, en el caso de los golpistas, Totalmente. Y se ha aplicado la legalidad. Además, no se han aplicado leyes o reglamentos desconocidos o que solo conocen los juristas para buscarle las cosquillas, no. Se ha aplicado la Constitución española, lo más básico. O sea, la condena por rebelión o al final por sedición, pues es, quiero decir, ahí no hay nada oscuro en la justicia. Ha sido a la vista de todos. Pero yo me quedaría con, aunque es muy difícil seleccionar, me quedaría con la intervención de Pedro Sánchez en el Comité Federal, en el que dijo que la amnistía, que había que hacer la necesidad virtud, y que la amnistía lo hacía por el bien de todos y por la convivencia en España. Que se llama Pedro Todos, sí, ¿no? eso me parece que fue llegar al máximo de desfachatez. Mira, esa no la hemos seleccionado, pero hemos seleccionado una de esta especie... No, las hay muy similares. Hombre, es que tenemos muchas para elegir. Sí. Hemos seleccionado una del Maxilló, que se ha buscado, de Óscar Puente. Bueno, pues ahí lo tiene. O la que has puesto al principio, que acusa al PP de lawfare. Bueno, es que eso ya... No renova el CGPJ y dice que eso es la utilización política de la justicia, politización, cuando es justo al revés. El PP no está bloqueando la renovación, es él porque se niega a aplicar lo que dice la Constitución y lo que exige la Unión Europea, que es que al menos 2/3 de los jueces deben ser elegidos por sus iguales, es decir, por otros jueces. Lo está exigiendo la Unión Europea, entonces está acusando indirectamente a Sánchez a la Unión Europea de practicar lawfare, lo cual ya es absolutamente disparatado. Bueno, pues vamos a escucharle a Óscar Puente, que tiene su particular versión. Si no entienden algo, pues le llaman a él y que se lo explique. Como las megas, uno no puede no creer en ellas, pero a verlas hay. Las casos de lawfare, sin duda, hay en este país. Y negarlo es un gesto de cinismo. El Poder Judicial tampoco puede agarrarse al corporativismo y decir que no hay casos de lawfare en España, porque los hay, los ha habido y están demostrados. Y no cito ni uno. Bueno, yo podría citar uno, puestos a atenernos a lo que significa lawfare, para mí el caso que se podría incluir en eso que ha sucedido en España recientemente es la sentencia de Gürtel, esa frase que introdujo el juez de Prada y que sirvió para derribar en la moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy. Antes hablábamos de que lawfare es retorcer la legalidad para acabar con un rival político. Pues en este caso se buscó en una sentencia introducir una frase que era absolutamente, que es la de que el PP se había beneficiado subsidiariamente para avalar una moción de censura que acabó con el gobierno de Rajoy. Nadie dijimos en la derecha que fuese un caso de lawfare, pero que me digan en el otro lado un ejemplo parecido. Pero es que hay que distinguir, yo creo, cuando una sentencia... Es que el lawfare tiene que ser generalizado, en claro, teoría. Efectivamente. No, y o sea, que además... estoy de acuerdo en que aquello fue... Bueno, pero estoy de acuerdo yo y está de acuerdo la propia audiencia, que luego dijo que esa frase no debería haber existido nunca jamás. O sea, que es que está de acuerdo la propia justicia. Pero de todas formas yo insisto, o sea, puede haber sentencias que nos gusten más, puede haber sentencias que nos gusten menos, y a todos nos pasa y a todos los partidos les pasará. Pero yo creo que un presidente del gobierno
gobierno no puede hacer declaraciones como las que ha hecho Pedro Sánchez, porque lo que está haciendo es atacar a un pilar Es una barbaridad. básico del Estado de Derecho. O sea, es que no puede atacar a la justicia así y generar una desconfianza en la justicia que al final es lo que está trasladando a la sociedad, ¿no? Yo para mí creo que hay una diferencia fundamental entre lo que podemos comentar en un programa, los tertulianos, lo que pueden comentar incluso los partidos políticos en sus sedes y la actitud que tiene que mantener un gobierno y sobre todo un presidente. Y yo creo que si algo ha demostrado Pedro Sánchez es que no ha estado a la altura, ni lo va a estar probablemente. Y además hay sentencias que te gustan más o menos, pero estamos en un sistema muy garantista. Efectivamente. Tiene la Totalmente. capacidad de recurrir. Los golpistas algo, condenados tuvieron toda la tutela judicial efectiva, todos sus derechos en un juicio público, además en el Tribunal Supremo. De hecho, y es más, en España además está un órgano político, ese sí, que se ha situado por encima del Tribunal Supremo, que es el Constitucional, que invade su jurisdicción Es que esa con es la- mayoría y que también progresista. Esa es la mismo. historia. O sea, para que Ahí la sí que justicia, se está politizando para la que la justicia. justicia pueda provocar un caso de lawfare o una generalización de lawfare, tiene que tener un poder político que tenga capacidad de mando. Bueno, pues justo lo que yo acabo de decir es lo que defiende el Partido Socialista. Claro. Y justo los que defendemos lo contrario es los que dicen, no, es que desde su bando ideológico viene el lawfare. ¿Cuál es la misión de Si de hubiese Pumpido? independencia plena del Poder Judicial, no podría haber lawfare nunca jamás. Habría soborno, pero no habría lawfare. Podría haber un caso de soborno, de que pagues a un juez, pero no podría haber lawfare. Solamente puede haber lawfare en el momento en el que un gobierno tiene capacidad de mando. ¿Qué ha hecho este gobierno? ¿Qué ha hecho el Partido Socialista a lo largo de toda su etapa? Defender la intoxicación permanente del Consejo General del Poder Judicial y la utilización del Tribunal Constitucional. De la Eso Fiscalía, es el del inicio de un caso de Constitucional, lawfare. que esto es lo grave. Lo Pero grave bueno, es... Si fíjate los que- magistrados saben que para progresar en la carrera judicial Tienes que depende agradar. de que le nombre un partido político, pues eso, claro, que hable las puertas al lawfare. A Y es ver, o sea, precisamente lo que se niega a modificar el PSOE y por eso está Totalmente. bloqueado. Que no lo bloquea el PP, que lo bloquea el gobierno y el Partido O sea, os Socialista. reconozco que la os he renovación hecho, del CGPJ, os he me hecho un refiero. poco de trampa porque la frase que a mí me parece, o sea, independientemente ya del tema lawfare y del jaque a la Constitución, a la unidad de España y a la democracia, la frase que yo creo que resume la actitud de Pedro Sánchez y de este gobierno y lo que nos va a tocar aguantar a partir de ahora es la del muro, que la hemos puesto en el editorial. O sea, que os he por hecho un poco de supuesto, trampa sí. porque me he llevado yo la frase esa. Pero quiero que sigamos viendo algunas de las frases. Vamos a escuchar, por ejemplo, porque de amnistía hemos tenido muchas. Ha habido una, la de Junqueras, Oriol Junqueras, donde yo creo que él demuestra qué es lo que piensan ellos. Que cuando ellos delinquen, cuando ellos cometen delitos, no lo son porque son ellos. Y como son ellos, tienen capacidad para delinquir gratis. Escúchenlo. Queremos que haya una amnistía porque estamos convencidos que nadie debe ser condenado ni perseguido por algo que no es delito. Y estamos convencidos que el hecho de convocar y celebrar un referéndum no es delito porque no está recogido en el Código Penal. Por lo tanto, cuanto antes se solucione esta cuestión, cuanto antes se revierta esta injusticia, mucho mejor. ¿Injusticia qué es? Lo que va contra mí. Porque Justo lo digo qué es yo, lo que me es que es beneficia. porque lo digo yo. Es maravilloso. Ahora, claro, si este binomio Junqueras se encuentra en la otra parte con Pedro Sánchez, escúchenle, es que si él acepta cualquier petición de pago que le hacen los separatistas para seguir él en el poder, esto se llama el bienestar de España. En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña. Y tan ancho que se A esta me refería yo antes, y lo que Ah, dice pues mira. Junqueras ya me parece maravilloso. Bueno, maravilloso ya me Sí, entendés, sí. porque Yo lo tú pienso puedes, aplicar frente a Hacienda. tú puedes discutir que eso tenga que ser delito o no, pero que lo es, que el delito de rebelión, vamos a ver, convocar un referéndum en contra de la legalidad para destruir la nación española, como no va a ser un delito de rebelión o de sedición, si va contra la base esencial de todo el orden legal, que es que la soberanía recae en la nación española y que es indisoluble, perdonad. Entonces, no es opinable que sea delito, ¿no? Tú puedes decir, pues hay que hacer una reforma legal para que deje de ser delito, pero ahora mismo, ¿cómo no va a ser delito? Pero estas declaraciones es lo que muestran la gravedad del asunto, ¿no? Porque si le compramos este discurso es cuando entran en juego ya no los indultos, sino la amnistía, y entonces es como os pedimos perdón porque efectivamente teníais razón y esto no era delito. Bueno, básicamente lo que entra es el pisoteo, que lo estaba aquí recuperando, al artículo 9 de la Constitución 9.3, donde dice: la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica y la responsabilidad de todos
y además te dice abiertamente prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos. Es decir, lo que se acaba de generar con esto que estamos viendo es una casta intocable. O sea, ellos no responden, no tienen ninguna responsabilidad penal, pueden utilizar los poderes públicos para lo que quieran, la seguridad jurídica la pisotean, las disposiciones sancionadoras no existen para ellos. Es decir, acaban de generarse una especie de cheque en blanco por el cual un político puede hacer lo que quiera. Claro, absolutamente lo que quiera. No es delito, y esto le llaman igualdad. Pues y utilizar el dinero público para todo eso también. Sí, sí. Cualquier dirigente autonómico convoca un referéndum para exterminar a los gitanos, por poner un ejemplo, y según este señor no es delito, porque está convocando un referéndum. Entonces no es delito. Si la cuestión no es el referéndum, era el objetivo de ese referéndum, que era romper la legalidad, la Constitución. Nos está escuchando ya Carlos García Danero. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas. Sobreponiéndote al susto previsto, porque además tú lo preveías desde el primer momento, de que se haya entregado el Ayuntamiento de Pamplona a los bildotarras. Pues sí, ya, bueno, la semana que viene ya cometerán de todo el asalto, ¿no?, al poder, pero como dices, nada no previsto, ¿no? Porque además en esas frases que has apuntado tú, que es muy buena, es la del muro, ¿no? Y en el muro el muro es brutal. Todos ellos, por lo cual, pues todos los del muro siguen construyendo el muro. Sí, sí. No, y además lo construyen, encima pagado con nuestro dinero, supuestamente con bula penal, y encima, pues no sé exactamente, pretenderán que seamos nosotros directamente los que pongamos los ladrillos. Carlos, hemos hablado del tema del lawfare, hemos hablado del jaque a la Constitución, tenemos por aquí frases, yo quería mostrar otra también, del Tribunal Constitucional. Bueno, vamos a meterla, no desconectes, la escuchamos y te pregunto por ella, porque a mí me parece gravísima. Es una frase en la cual Pedro Sánchez anticipa lo que va a decir el Tribunal Constitucional con respecto a la amnistía. Hombre, esto en mi pueblo se le llama haber llegado a un grado de manoseo de la capa judicial. Sé que es Tribunal Constitucional y no es orden jurisdiccional, pero me da lo mismo. En España, por desgracia, lo hemos puesto por encima, de una forma ficticia, virtual, extraña, pero operativa, por encima del Tribunal Supremo. Vamos a escucharlo. Y finalmente, en el marco de la Constitución española. Y cuando se den a conocer los acuerdos, no tengan ustedes ninguna duda. Serán públicos, transparentes y, por tanto, validados por el Poder Legislativo e incluso, si quieren ser recurridos ante el Tribunal Constitucional por parte de la oposición, también el Tribunal Constitucional. Plena normalidad democrática. Plena normalidad democrática, Carlos. Tú lo llevas al Tribunal Constitucional y el presidente del Gobierno sabe 4 o 5 meses antes el resultado de algo que ni tan siquiera se ha presentado todavía como recurso. Y a esto le llama Pedro Sánchez plena normalidad democrática, que él sepa el resultado de lo que va a decir el Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. Es que ni disimula, ¿no? Pero es que la propia ley de amnistía lo dice. Dice esta ley que es constitucional. Sí, es verdad. Es que lo dice la propia ley, ¿no? Y yo creo que la gravedad es que con el Tribunal Constitucional actual, pues así como antes con los tribunales constitucionales tenías dudas de cuál podía ser el resultado de revisar algunas leyes, pues con este el problema es que no existe duda, ¿no? Y yo creo que eso pues ya cuestiona todo el sistema, porque claro, si todos damos por hecho que el Constitucional, incluido el presidente del Gobierno de España, ya te dice lo que va a decir, pues la verdad es que estamos jugando con fuego. ¿Te suena o recuerdas alguna frase más letal, alguna frase más demoledora de nuestro sistema constitucional? Bueno, dichas por los demás hay, no me acuerdo ahora exactamente el texto, pero Sánchez dio una frase que no sé cómo fue textual, pero que también, junto con el muro, define muy bien cuál es la situación actual, es cuando sale Miriam Nogueras en el Congreso y le hace, Sánchez había dicho unas cosas y le hace rectificar, y cómo él, con la cabeza bajada y leyendo papeles, rectifica y dice lo que le ha dicho la otra que tiene que decir. O sea, yo creo que ahí es la prueba evidente de la situación en la que estamos, que por un lado creas un muro y por otro lado pones de manifiesto quién está mandando hoy en España, que es un tipo que está en Waterloo porque no puede estar en España. Es que son puntos que ponen en evidencia la situación en la que estamos en España, que es absolutamente lamentable y un espectáculo, ¿no?, para todos. Bueno, Carlos, oye, que tengas muy buen 2024, que disfrutes de estas fiestas navideñas y coge ánimo porque entre todos tenemos que conseguir revertir esta situación. Sí, muchísimas gracias, igualmente a todos. Un abrazo, Carlos. Nos estamos comiendo el tiempo, pero no quiero irnos sin que metamos dos
tipos o 2 áreas de frases. Una de ellas, la van a escuchar, yo creo que era parte, además, a lo que estaba aludiendo Carlos García Danero. La mítica frase de Míriam Nogueras señalando directamente a jueces, dando los nombres, marcándolos. Hombre, en España esta historia ya del marcado como que nos suena a unos cuantos, ¿verdad? Y ha acabado muy mal, siempre. Ha acabado muy mal. Bueno, y ahora volvemos otra vez a esta historia. Y justo por los mismos que además tienen alianza con ese partido plagado de etarras. Es una cosa muy llamativa. Vamos a escucharla, vamos a hablar de eso y muy rápido vamos a hablar también de otra frase sobre Israel. Personatges obscurs com el coronel Baena, més conegut a les xarxes socials com Tácito, o com Pérez de los Cobos, els dos germans, el que és jutge i el que és policia. En col·laboració amb altres personatges com Marchena, còmplices de la politització de la policia i també de la justícia espanyola, juntament amb personatges indecents com Espejel, Lesmes, Llarena, Lamela i tants altres, en un país normal serien cessats i jutjats d'immediat. En un país normal, por un llamamiento a la violencia contra jueces, esta persona ya no estaría ahí. Es exactamente eso lo que iba a decir. Eso sería lo que ocurriría en un país normal. Efectivamente, eso es exactamente lo que ocurriría. Bueno, es lamentable, pero bueno, entra dentro de lo normal. De todas formas, recordemos que esta señora viene de Cataluña, donde muchísimos jueces han tenido que irse de Cataluña precisamente por cosas como esta, ¿no? Por el señalamiento que sufren. La familia de Llarena. Efectivamente. Y la otra frase, la de Israel, vamos a escucharla, que te la cedo para ti. Que llevemos a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional y también le vamos a pedir que se suspendan relaciones diplomáticas con el Estado de Israel después de lo que vimos en los pasados días. Necesitaríamos urgentemente aplicar sanciones económicas sobre los responsables de este genocidio planificado, como en el caso de Netanyahu, de su ministro de Defensa y del resto del gobierno que está tomando decisiones que pretenden exterminar. Y tan ancha que se quedó. Esta frase, además de lo miserable que es desde el punto de vista moral, decir esto días después de lo que vimos que pasó en Israel, yo creo que además de eso va a marcar mucho lo que vamos a ver en los próximos meses, porque en aquel momento cuando Yone Belarra dice eso, el gobierno español todavía tenía una posición, sí, digamos, más equidistante. Es verdad que nunca se ha posicionado a favor de las víctimas de Israel, de la democracia, pero bueno, y lo interpretamos todos, y yo creo que de manera correcta, como que el papel de Podemos, y más ahora al salirse de Sumar en los próximos meses, va a ser ponerse siempre como el guardián de las esencias más radicales de la izquierda. Pero hemos visto como en poco tiempo Pedro Sánchez y el propio gobierno han ido transitando hacia la posición prácticamente que defiende Belarra. Y ahí está el viaje tan bochornoso para todos los españoles que de Sánchez a Israel. Creo que este esquema lo vamos a ver en más asuntos. Y lo que nos queda, yo le iba a decir que lo que nos queda, porque recordemos que Irene Montero va como candidata a las elecciones europeas, probablemente su posición... lo que le queda es seguir cobrando. Claro, pero su posición respecto a las políticas internacionales va a ser más radical todavía, y si esto se convierte en una batalla de ver quién dice la burrada más grande, a ver a dónde llegamos. Sí. Y yendo al fondo, solo una cosa, cada vez que hablan de exterminar al pueblo palestino, hay que recordar que se ha triplicado, cuatriplicado la población en poco tiempo, y es probablemente el lugar donde demográficamente hay un mayor crecimiento de todo el mundo. Entonces hay exterminio y genocidio. Bueno, y sobre todo, si ustedes tienen alguna duda, defiendan una democracia en vez de una dictadura, ¿vale? Básicamente porque estos hacen lo contrario. ¿Quién es dictadura? La de Hamás en Gaza. ¿Quién es democracia? Israel. Bueno, ¿dónde están ellos? Donde las dictaduras. Se crece más la población del exterminado que del exterminador. No se me vayan, que nos vamos al siguiente bloque.